Job capítulo 13. Job desafía a sus críticos. A. El desafío de Job a sus críticos. 1:1-12. La fuerte reprensión de Job a sus amigos. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Aquí Job se quejó contra la afirmación de un conocimiento superior por parte de sus amigos. Para ellos especialmente, quizás para Sofar, la situación parecía tan simple. Por lo tanto, Job debe ser algo ignorante para no ver lo que ellos creían que era tan fácil de ver. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Job aquí desarrolló un tema que terminaría con una demanda de que Dios le diera sentido a su sufrimiento. La respuesta de Dios a la demanda de Job, y la respuesta de Job a la respuesta de Dios, constituyen los últimos capítulos del libro. Y sentimos la profunda frustración en Job que motivó esta súplica. Querría razonar con Dios. Ya era bastante malo cuando no podía entender su situación, pero era peor cuando sus amigos insistían persistentemente en su propia respuesta equivocada a la crisis de Job. Más que nada, era su insistencia lo que impulsaba a Job a exigir una respuesta, y vindicación con ella, de Dios. C. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. La misma frustración devastadora que llevó a Job a desear estar muerto, ahora lo lleva a una amarga respuesta a las acusaciones de sus amigos. Y podemos simpatizar con la situación y la agitación de Job, al mismo tiempo que reconocemos que somos llamados a un estándar mejor que el de Job. No paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17. Véase también 1 Pedro 2, 21-23. De hablaréis iniquidad por Dios. ¿Contenderéis vosotros por Dios? Los amigos de Job tenían mucha confianza en su capacidad para hablar por Dios, pero como lo que decían no era cierto, en realidad lo representaban inadecuadamente. Actuaban como abogados en nombre de Dios, pero como realmente no lo representaban. Job podía preguntar con razón, ¿sería bueno que Él los escudriñase? Y Job les advirtió sobre mentir incluso mientras pronunciaban hermosas palabras en defensa de Dios. Si iban a defender el caso de Dios, era mejor que lo hicieran con honestidad. Dios los juzgaría por su engaño, aunque lo hicieran por él. Job 13, 8-9. Sneak. Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. La acepción de personas que mostraban los amigos de Job era hacia ellos mismos. Job sabía que nunca querrían ser tratados de la forma en que lo estaban tratando. Vuestras máximas son refranes de ceniza. Los amigos de Job afirmaban conocer la sabiduría y hablar sabiamente. Job desechó su supuesta guía como meras máximas. Su sabiduría no tenía sustancia, no tenía uso, y dejó a Job sintiéndose quemado verdaderamente. Refranes de ceniza. Y la idea es que los hombres pueden argumentar en defensa de Dios sobre líneas falsas, a través de un conocimiento limitado. Eso es exactamente lo que estos hombres habían estado haciendo. El resultado fue que fueron injustos con Job. No lo sabían, no pretendían que fuera así. Pero fue así. Morgan. 2, 13-19, la confianza de Job en Dios y su propia integridad. Escuchadme, y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano?
he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entré en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Escuchadme, y hablaré yo. Quizás en este punto los amigos de Job trataron de interrumpirlo, o dijeron sus propias palabras de protesta. Job exigió el derecho de terminar su declaración. Ve, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esta es la actitud que vemos en Job a través de sus crisis pasadas y presentes. No entendía nada de su situación y sentía que Dios estaba en su contra, no en su favor, como en Job 9:28 y 16-17. Al mismo tiempo, todavía podía exclamar, en él esperaré. Y, no dependo más que de Dios, confío solo en él. Aunque él destruya mi vida con esta aflicción, esperaré que cuando me haya probado, saldré como el oro. Clarke. 2. Escribiendo ficticiamente con la voz de un demonio mayor que instruye a un demonio menor en su popular libro, Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis declaró, desde la perspectiva de un demonio, esta dinámica de prueba en la vida del creyente. Él quiere que aprendan a caminar y debe, por lo tanto, quitar su mano, y si realmente hay voluntad de caminar, él se complace incluso con sus tropiezos. No te dejes engañar, orugario. Nuestra causa nunca está más en peligro que cuando un ser humano, que ya no lo desea, pero todavía tiene la intención de hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que todo rastro de él parece haberse desvanecido, y pregunta por qué ha sido abandonado, y sigue obedeciendo. 3. Es muy digno de observar que con estas palabras Job respondió tanto a las acusaciones de Satanás como a las acusaciones de sus amigos. Aunque no sé si Job estaba al tanto de que el diablo había dicho, ¿teme Job a Dios en balde? ¿No has puesto tu cerco alrededor de él y de todo lo que tiene? Sin embargo, respondió a esa vil sugerencia de la manera más hábil posible, porque en efecto dijo, aunque Dios derribara mi vallado y me dejara desnudo como el desierto mismo, aún así me aferraré a él con la fe más firme. Spurgeon. 4. Hay tres cosas en el texto, una suposición terrible, aunque él me matara, una resolución noble, pero en él confiaré, y, en tercer lugar, una idoneidad secreta. Esto último requerirá un poco de investigación, pero espero dejar en claro que hay una gran conveniencia en nuestra confianza mientras Dios nos está matando. Las dos cosas van bien juntas, aunque no lo parezca. Spurgeon. Charles Spurgeon enumeró varias razones por las que pensó que los tiempos de matanza eran buenos tiempos. Tales tiempos nos muestran que somos realmente sus hijos e hijas porque Él solo disciplina a sus hijos. Tales tiempos de matanza son cuando se crea la verdadera fe. Tales tiempos son cuando Dios prueba y afirma nuestra fe. Tales tiempos son cuando podemos crecer en la fe. Tales tiempos permiten que el Hijo de Dios demuestre que no es un profesor de fe mercenario. Vi, una vez más, la sombría suposición del texto, si alguna vez fue realizada por alguien, fue realizada por nuestro Señor Jesús. Nuestra gran cabeza del pacto sabe a cabalidad lo que sufren sus miembros. Dios lo mató, y la gloria sea para su bendito nombre, él confió en Dios mientras lo estaban matando. Spurgeon. C. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Sé que seré justificado. Antes de su crisis, Job se consideraba a sí mismo un hombre perfecto y recto, como ciertamente lo era Job 1:8. Se aferró firmemente a esta creencia a lo largo de toda su experiencia de calamidad, y a través de todas las protestas y argumentos de sus amigos. Incluso delante de Dios, defendería sus propios caminos, no con arrogancia, sino en determinada conexión con la realidad. Y, en esto, Job es un ejemplo notable de un hombre que no perderá lo que sabe que es verdad en medio de la tormenta. Esta es en realidad un área de gran dificultad, porque tales tormentas son innegablemente útiles para sacudirnos de las creencias erróneas. Algunos que han sentido que tenían la determinación de Job de aferrarse a la verdad, en realidad simplemente eran pecaminosamente tercos. Sin embargo,
Job no cuestionó el concepto de la verdad ni su capacidad para conocerla. Sabía que Dios mismo estaría de acuerdo en que el desastre de Job no le sobrevino a causa de un pecado especial o grave. Sabía que Dios mismo estaría de acuerdo en que Job era un hombre perfecto y recto. Job 1:1-8. D. Porque si ahora yo callara, moriría. En un sentido, parece que Job sentía que esta determinada conexión con la verdad y la realidad era todo lo que tenía. Lo había perdido todo, incluso su sentido de bienestar espiritual. Lo único que tenía era la verdad, y sentía que si dejaba eso simplemente para detener la discusión o para complacer a sus amigos, moriría. D. La apelación de Job a Dios. 1:20-27. Job le pide a Dios que le diga si el pecado es en verdad la causa de su sufrimiento. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro, y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo, y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. A. 2 cosas no hagas conmigo. Aparta de mí tu mano. Anteriormente, Job le había dicho a Dios que solo quería que lo dejara tranquilo. Job 7:16. Ahora muestra que ese sentimiento anterior era solo un sentimiento, y que realmente no quería que Dios apartara su mano de él. Y esto muestra que, al menos en un sentido pequeño, Job entendía que la mano de Dios lo sostenía en medio de esta gran prueba. Entendemos su sentimiento de abandono. Sin embargo, Job puede admitir a regañadientes que la mano de Dios ha estado con él en el fuego de la aflicción. 2. Entonces no me esconderé de tu rostro. Job nunca se ha escondido de Dios y no tiene intención de hacerlo. Al contrario, es el ocultamiento de Dios lo que le horroriza. Las mismas palabras de Caín en Génesis 4:14 describen su expulsión por parte de Dios de su compañía. Esto es lo que Job piensa que le ha sucedido. Job 13:24 claramente un acto de Dios, y no puede entenderlo ni soportarlo. Andersen. B. Y no me asombre tu terror. Aquí, sentimos el valor que Job le daba a su conexión personal con Dios, y se preocupaba de que esta temporada presente la destruiría. Job quería restaurar la comunicación con Dios. Llama luego, y yo responderé. Y el temor que preocupaba a Job no era el temor bueno y apropiado de Dios. En cambio, esto era provocado por el terror. El tipo equivocado de temor de Dios es el temor de que Dios nos haga daño. El tipo correcto tiene miedo de que lastimemos a Dios. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job se ha aferrado firmemente a su propia inocencia, en el sentido de que no había ningún pecado especial o severo que provocara su reciente cataclismo de sufrimiento, y a pesar de las elocuentes súplicas de sus amigos. Al mismo tiempo, permitirá la posibilidad de estar equivocado. Por lo tanto, hizo esta oración maravillosa, pidiéndole a Dios que le mostrara sus iniquidades y pecados. Y las palabras de Job aquí captan la actitud del posterior salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23-24. De por qué escondes tu rostro, y me cuentas por tu enemigo, nuevamente, sentimos la agonía de Job. Anhelaba recuperar la comunicación y la comunión con Dios, pero sentía que Dios se escondía de él y lo consideraba un enemigo. Y, si Dios dejara de atormentarlo y se comunicara, Job sentía que todo terminaría bien. Sneak. A la hoja arrebatada has de quebrantar. Es una figura común la que usa, la de una hoja que va y viene. Fuertes ráfagas de viento, puede ser en otoño, cuando las hojas cuelgan ligeramente de los árboles, que caen en forma de lluvia a nuestro alrededor, bastante indefensas para mantener su propio curso, revoloteando en el aire de un lado a otro, como pájaros alados que no pueden guiarse por sí mismos, sino que son guiadas por cada ráfaga irregular que sopla sobre ellas, al final se hunden en el fango, para ser pisoteadas y olvidadas.
Con ellas Job se compara a sí mismo, una cosa indefensa, sin esperanza, sin valor, débil, despreciada, que perece. Spurgeon. Y, oh hermanos míos, qué gran bendición es que se nos haga conocer nuestra propia debilidad. Vaciar al pecador de su locura, de su vanidad y de su arrogancia no es cosa fácil. Cristo puede fácilmente llenarlo de sabiduría y prudencia, pero vaciarlo, esta es la obra, esta es la dificultad. Spurgeon. F. ¿Por qué escribes contra mi amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Este es otro ejemplo de la verdad de que Job no creía estar libre de pecado. En cambio, reconocía los pecados de su juventud y temía que Dios ahora le estuviera cargando estos pecados. Y, ¿por qué escribes contra mi amarguras? Se ha hecho la sugerencia de que Dios es un médico, escribiendo una receta para una medicina amarga, o un juez, prescribiendo un castigo amargo, o registrando los amargos crímenes de Job. La escritura es el decreto asignando cosas amargas a Job. G. Pones además mis pies en el cepo, debido a que sentía que Dios estaba en su contra. Job se sentía completamente obstaculizado y cercado por Dios. Sentía como si sus pies estuvieran limitados y sus caminos vigilados de cerca. H. Trazando un límite para las plantas de mis pies. Esto es literalmente, tú inscribes una huella en mis pies. Buliner traduce, hacer tu marca en mis propios pies, y comenta, como dueños de ganado y camellos, etc. Pon tu marca en la pezuña, para que pueda ser conocida y rastreada. 2:28. Job lamenta la fragilidad del hombre. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, la elocuente meditación de Job sobre la grandeza de Dios, especialmente en Job 12, antes en este mismo discurso, ciertamente elevaba a Dios, pero también hacía que el hombre, en comparación, pareciera como de carcoma. Y Job esencialmente estaba de acuerdo con el entendimiento de Sofar sobre la depravación del hombre, Job 11. 5-6, su desacuerdo era con la aplicación de Sofar de esa doctrina a la circunstancia de Job. B. Como vestido que roe la polilla. La declaración de Job era más que una descripción poética de la depravación del hombre en general, era un suspiro de desaliento por su propia condición. Job era el que se iba gastando como de carcoma, Job era como un vestido que roe la polilla. Sofar podía hablar sobre ello, Job lo estaba viviendo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl